Bien, buenos días a todos, los que ya están presentes y bueno, los que se estén incorporando en este momento. Vamos a dar entonces hoy nuestra penúltima clase, que es correspondiente a la 11ª sesión. Seguimos en el tema de los derechos reales sobre la cosa ajena, em, que sería pues la última unidad del curso. Bueno, estoy poniendo la pantalla a compartir. Cualquier cosa, cualquier duda, por favor, con el micrófono, porque mientras tengo la pantalla compartida, entonces no estoy visualizando el chat, ¿ok? Bien, entonces, una laminita que ya hemos visto en las clases anteriores, tenemos entonces los iure in re aliena, los derechos sobre la cosa ajena que hemos estado estudiando en este curso. Ya vimos las servidumbres prediales, ya vimos el derecho de usufructo y los análogos uso y habitación, y nos corresponde en esta oportunidad hablar de la enfiteusis y la superficie. Muy bien. La enfiteusis es un derecho real que esencialmente consiste en la entrega a largo plazo, lo más común es hablar de perpetuidad, por parte del propietario de un terreno, de un predio, un fondo, o sea, esos inmuebles rurales de los que hemos hablado, a otro sujeto que se denomina enfiteuta. Ahora bien, ¿cuáles son las obligaciones de este enfiteuta? Tiene dos obligaciones principales. La primera de ellas es cultivar las tierras, o sea, trabajarlas, ponerlas en operación, en actividad económica y mantenerlas así. Y bien, se había caído la conexión, lamentablemente. Voy a volver a colocar la pantalla. Les estaba diciendo entonces que la enfiteusis es un derecho real que tiene por un lado la obligación para el propietario de otorgar la operación de un terreno, un predio, un fondo rural a otro sujeto que vendría siendo enfiteuta y que éste tiene dos obligaciones principales. La primera de ellas es cultivar las tierras en función de que está obligado a ponerlas en operatividad. Por supuesto, lo que hemos hablado, pues este es un contrato primordialmente con un interés agropecuario, y la otra obligación principal que tiene es la de pagar un canon anual que se denomina vectigal, que viene a ser justamente la contraprestación que recibe el propietario en función de esa actividad económica, agrícola que está realizando el enfiteuta sobre el bien que es propiedad de otro, por supuesto. En la enfiteusis es importante tener en cuenta que es un derecho que, aparte de ser a largo plazo, a perpetuidad, es transmisible a terceros por parte del enfiteuta, tanto por acto entre vivos como mortis causa. Implica un amplio derecho de esos componentes de la propiedad en lo que respecta a usar, gozar y disponer de la cosa, o sea, del inmueble ajeno, pero por supuesto él no es el propietario. Entonces, esto, aunque es una figura afín al arrendamiento, no es un arrendamiento y tampoco es una venta, porque no se transfiere absolutamente el dominio de la propiedad, sino que existe pues una relación allí en la que el propietario continúa siendo una especie, como hablamos para utilizar la terminología del usufructo, en un nudo propietario, pero y tienes un enfiteuta que tiene pues la operación y mientras dura el enfiteusis, la mayor parte de los derechos o los atributos de la propiedad. ¿Ok? Eh, si se acuerdan, cuando hablamos de la propiedad romana, habíamos hablado que existían varios tipos de propiedad, y una de ellas era la propiedad provincial. Se recuerdan que hemos hablado que las tierras que iba capturando, conquistando Roma, o sea, fuera de lo que era la, la, los terrenos urbanos romanos, se convertían en una propiedad que adquiría el Estado, y el Estado a su vez podía
entregarla a particulares. Bueno, esto es más o menos una institución que es bastante afín conceptualmente a eso, porque suponiendo esas tierras que adquiría el Estado romano o las municipalidades romanas, seguían siendo pues propiedad de estos entes públicos, pero sin embargo estos entes públicos no eran los que las iban a poner a trabajar. Entonces necesitaban el consenso o la colaboración de particulares en concreto para que se dedicaran a las actividades económicas en estas tierras, a las actividades agropecuarias, etcétera. Entonces, bueno, por supuesto, ese otorgamiento de ese derecho ameritaba o requería para que fuera justo y económicamente factible que el propietario de esas tierras lo recibiera una contraprestación. Entonces, bajo ese interés, entonces era habitual que bien el Estado o bien los municipios entregaran en arrendamiento sus tierras a perpetuidad, recibiendo como contraprestación un censo o vectigal. Entonces, esto inicialmente es lo que da como en su génesis, en su origen, a la enfiteusis. Por supuesto, esta figura también lo emplearon los particulares, porque, por ejemplo, si yo recibía en arrendamiento, esas tierras, ese arrendamiento de largo plazo, yo tenía la posibilidad también de transmitir, de ceder, de enajenar o cambiar la titularidad de ese derecho que había recibido y entregárselo a otro. Entonces, en ese sentido, este derecho que era originalmente similar al arrendamiento, se le llamaba el jus in agro vectigales, pues o el derecho en predio vectigal o en predio público, por llamarlo de alguna forma. Eh, sobre este punto, entonces llegando pues a esta idea de esta modalidad de arrendamiento, por llamarlo así, interviene el derecho honorario, el derecho de los pretores, y entonces comenzaron a racionalizar que si esto tenía un carácter perpetuo y al mismo tiempo era transmisible, debía concedérsele una protección a ese arrendatario a los efectos de que tuviera pues la posibilidad de hacer esta explotación digamos, con los refuerzos jurídicos necesarios, y a tal fin se le concedió la naturaleza de derecho real. Entonces, en paralelo a esto, durante el Bajo Imperio, sobre todo en la porción oriental del imperio, se empleó una institución que era bastante similar, aunque de raíces griegas, que se llamaba el ius emfiteuticum. Entonces, en este caso se entregaban los terrenos del Estado bajo un régimen similar al del ius in agro vectigalis, pero aquí sí estaba expresamente establecida la obligación de cultivar esos terrenos. Entonces, lo que ocurrió, pues ya para tiempos de Justiniano, es que estas dos instituciones, el ius in agro vectigalis y el ius emfiteuticum, se fusionaron entonces y se creó concretamente pues la idea del contrato del derecho de enfiteusis. Ok, seguimos a la siguiente lámina. ¿Cómo se constituye la enfiteusis? Puede constituirse a través de negocio jurídico entre los sujetos interesados. Bien, este negocio jurídico puede ser por acto entre vivos, ¿ok? Entonces, digamos, un contrato, un acuerdo de voluntades para la creación de esto, o también, entonces, a través de un acto mortis causa, suponiendo el propietario que quisiera que una vez que él falleciera, la relación que existiera sobre ese bien del que era de su propiedad era a través de un enfiteusis, y conceder pues ese derecho a otro sujeto, podía perfectamente hacerlo dentro de la posibilidad de disponer de su patrimonio vía testamento. También por la adjudicatio, que ya sabemos pues que es esa resolución judicial, esa sentencia que hemos hablado pues en otros contextos, y también podía constituirse la enfiteusis, perdón, por la prescriptio o la usucapio, que en este contexto estamos hablando que es lo mismo, concretamente del derecho de enfiteusis.
vamos a suponer que sin que hubiera un acto formal de constitución de este derecho, pero resulta que se le había permitido el uso digamos, la operación sobre ese terreno a un tercero. Este tercero o esa persona había cumplido con las obligaciones pues, de labrarlo, cultivarlo, etcétera, y se le había dado una contraprestación al propietario por el transcurso del tiempo. Esta situación permitía que en principio esa situación fáctica se convirtiera pues, en una protección jurídica o un reconocimiento de ese derecho real a través de la prescripción. Como ya les adelanté, en la enfiteusis es un derecho que es transmisible tanto a terceros por actos entre vivos o a los herederos por vía sucesoral. Bien. Ok, hablamos de las obligaciones principales que eran la de cultivar y el pago del vectigal, pero también el enfiteuta tenía otras obligaciones aparejadas. La primera de ellas, pagar los impuestos del inmueble. Evidentemente, si el beneficio, el aprovechamiento económico de ese inmueble lo tiene el enfiteuta, lo justo y lo lógico es que las cargas de la propiedad, concretamente los impuestos de la misma, le correspondiera el pago a ese enfiteuta. Como era un derecho transmisible, en el momento pues de que el enfiteuta quería trasladar ese derecho a otra persona, tenía la obligación de notificar al propietario su voluntad de enajenar su enfiteusis. Eso a los efectos de, número uno, por supuesto que el propietario tuviera conocimiento de quién iba a ser el eventual adquirente o la otra, o esa tercera persona que en definitiva iba a asumir el rol de enfiteuta, pero adicionalmente también cumplía la función de que esa notificación al propietario le daba un derecho de preferencia al propietario, visto que el enfiteuta quería transmitir su derecho, la posibilidad de él de readquirir la enfiteusis y de ese modo consolidar nuevamente todos los atributos, todos los derechos, el señorío completo de la propiedad sobre su persona. Por supuesto, este derecho de preferencia era una cosa que es facultativo si el propietario lo ejerce o no. Si estuviera dispuesto a ejercerlo, evidentemente se pone de acuerdo con el enfiteuta, llegan a un valor o las condiciones en las que se adquiere ese por parte del propietario y en consecuencia se extingue la enfiteusis, o por supuesto, si no quería ejercer ese derecho de preferencia, el enfiteuta estaba habilitado para transmitir libremente su derecho a otra persona. Por otro lado, pues en este supuesto, en el caso de que el propietario no ejerciera ese derecho de preferencia, sino que estuviera de acuerdo, estuviera conforme en que se transmitiera el derecho a un tercero, entonces había un derecho para el propietario de recibir el 2% del valor de la enajenación que se hiciera a esos terceros sobre el enfiteusis. Vamos a suponer entonces que en definitiva, tiene el enfiteuta la habilitación, el permiso, en función de que no se ejerció el derecho de preferencia, de transmitirle eso a otra persona, pero al propietario se entendía que debería tener algún tipo de beneficio en esa operación, en esa transferencia del derecho de enfiteusis, y entonces se le reconocía pues este valor porcentual. Eso se llama, ese valor porcentual, ese derecho a esa comisión, por llamarlo de alguna forma, se denominó laudemio. ¿Ok? Por su parte, también partiendo de la premisa de que este derecho, o una vez que que el ius honorarium le concedió carácter de derecho real, entonces el enfiteuta tenía las acciones derivadas pues de esa naturaleza de derecho real. Entre ellos pues podemos hablar de la actio utilis in rem, o sea, una acción útil que le otorgaba digamos el pretor, una acción real que era, digamos, en contexto bastante similar a la acción reivindicatoria. También tenía lo que se llama ya en tiempos de Justiniano la actio confesoria, que hemos visto en otras oportunidades, que por decirlo de esa forma, en ese saco de la actio confesoria caía en general la posibilidad de protección de diversos derechos reales,
dependiendo del derecho del que se tratara. Pero adicionalmente, siendo un poseedor de la cosa, el enfiteuta tenía acceso a la protección interdictal, a ejercer los interdictos posesorios contra las perturbaciones que pudiera de las que pudiera ser víctima, tanto por parte de un tercero o por parte del propietario. Cuando hablamos de perturbaciones, imagínense pues que otro sujeto que alega tener un derecho o que sencillamente se invade la propiedad o de alguna forma pues pretende oponerle un derecho a ese enfiteuta por la vía de, o incluso que implicara pues que, adquiriera la detentación del inmueble en detrimento del enfiteuta, tenía pues esa protección interdictal. Igualmente tenía la acción negatoria, que era cuando se le estaba oponiendo algún supuesto derecho sobre el inmueble o un mejor derecho que el del enfiteusis o algún derecho, algún otro derecho real sobre la cosa ajena que se le estaba oponiendo. Imagínense pues que alguien estuviera sobre ese predio enfitéutico alegando que existía una relación de servidumbre predial o algo por el estilo, también entonces tenía esta acción negatoria que tenía el efecto de que o pretendía que a través de una declaración judicial se estableciera que ese derecho que estaba alegando el tercero no existía o no era tal. Y, por supuesto, también tenía dentro de la protección interdictal lo que se llama la cautio damni infecti, que hemos visto en en un tema anterior, que es la caución de daño temido. Entonces, si algún tipo si un tercero, pues, que tenga, digamos, la posesión o la propiedad de un terreno aledaño o una construcción que se está haciendo en el terreno, o algún tipo bueno, de circunstancia, incluso, pues, a nivel de un árbol que pueda caer sobre las construcciones del fondo enfitéutico, etcétera, tenía entonces la posibilidad de ejercer la cautio damni infecti a los efectos de evitar que se produjera ese daño en función pues de la acción o omisión que tuviera ese tercero. ¿Ok? En general podemos decir que tiene una robusta protección para su derecho real y también en su carácter de poseedor tenía entonces todos los mecanismos de protección que le otorga un legítimo poseedor a ese sujeto. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, profe, todo claro. Todo claro. Muy bien. Entonces, ¿cómo se extinguía la enfiteusis? Bueno, esto tiene unas causales que en algunas son similares a lo que hemos visto para otros derechos reales, en algunos casos pues deviene de las características específicas de la enfiteusis. El primer supuesto sería la destrucción del inmueble, ¿sí? Por algún hecho fortuito, el inmueble cesa de existir o cesa de ser, de tener la utilidad que podía tener. Imagínense pues que haya un río cambie de cauce y entonces inunde por completo el inmueble y ya justamente no sirve como una granja, una finca o algo por el estilo. Evidentemente, al no existir una posibilidad realmente del ejercicio de la enfiteusis, la misma finaliza, se extingue. La otra causa sería por falta de pago del vestigal o de los impuestos, siendo esta unas contraprestaciones a las que está obligado el enfiteuta en el caso de que no las cumpla. Lógicamente tiene que cesar de existir ese derecho que tiene instaurado en su favor. En cuanto a esta falta de pago de estas anualidades o de pago de los impuestos, nos dice la doctrina que en general implicaba pues que este incumplimiento fuera sostenido durante unos 3 años y en el caso de que la propiedad fuera de la iglesia, ya, recuerden pues que ya en las últimas etapas del derecho romano la iglesia se convirtió en religión oficial del imperio, tenía propiedades, era un elemento cultural sumamente importante en la sociedad romana y se le dio entonces un beneficio adicional de que fueran únicamente 2 años lo que se podía tolerar del incumplimiento del enfiteuta antes de tener derecho a exigir la extinción del contrato o del derecho real de enfiteusis.
Por confusión, ya vimos un poquito de esto. Si se consolida la figura del propietario con la figura del enfiteuta, y sencillamente ese derecho de usar, gozar y hasta cierto punto disponer que podía tener ese tercero, ese sujeto no propietario, cesaba de existir y se consolidaba nuevamente la propiedad en cabeza de su propietario, valga la redundancia. En lo que respecta a la usucapión, suponiendo que ya no estamos hablando de la forma de adquirir por usucapión, sino la manera de extinguirse. Que el derecho de enfiteusis puede constituirse por usucapión cuando es justamente esa persona que ejerce los derechos de enfiteuta, los realiza durante el tiempo y se los opone al propietario. En este caso estaríamos hablando de que un tercero ejerza la posesión del bien sobre los plazos legales establecidos para que pueda proceder la usucapión. O sea, existía un enfiteusis, ese enfiteuta ha tolerado o no tenía conocimiento de que hay un sujeto que está poseyendo el bien o parte del mismo, y si pasan los plazos y ese tercero exige la usucapión, entonces implicaría pues la extinción del derecho de enfiteusis. Si era una posesión de la totalidad del bien enfitéutico, pues por supuesto la enfiteusis podría extinguirse totalmente. Si era un usucapión sobre algunas porciones o partes del mismo, pudiéramos llegar a conceptualmente imaginarnos un supuesto de extinción parcial del enfiteusis. Eh, el deterioro grave del inmueble que sea imputable al enfiteuta, bien sea por su acción o bien sea por su omisión, o sea, negligencia, imprudencia, etcétera, también daba lugar a la extinción del enfiteusis en el entendido de que el propietario no debía o no era justo que tolerara o que estuviera obligado a tolerar los daños que pudieran ocurrir al inmueble por, digamos, causas imputables a este enfiteuta. Este supuesto es distinto pues de la destrucción del inmueble o lo que habíamos hablado de que hubiera un caso fortuito fuerza mayor. En este caso, necesariamente está involucrada la responsabilidad o la voluntariedad o la falta de voluntariedad del enfiteuta al respecto, al respecto del cuidado del inmueble. El incumplimiento de esa obligación de notificar al propietario de la enajenación que permitiera el uso del derecho de preferencia también se sancionaba con la extinción de la enfiteusis. Si bien hemos hablado que la enfiteusis también podía ser o estaba llamada a ser con carácter de perpetuidad, nada implicaba que pudiera ser establecida a un determinado término o determinado plazo. Por supuesto, en estos casos, una vez vencido ese término o plazo, el derecho se extinguía. Bueno, por supuesto, siendo un derecho subjetivo en cabeza del enfiteuta, si él mismo renuncia a la enfiteusis, podía entonces también ser entendido que había finalizado esa relación. Y la otra circunstancia que pudiera ocurrir es que el inmueble se convierta en una res extracomercium por causa futura. Vamos a suponer que el inmueble termina siendo necesario para que se amplíen las murallas de la ciudad o para que pase un acueducto o para que, digamos, se construyera un cementerio, y eso implicaba que era incompatible con continuar pues el uso o la explotación privada del mismo. Entonces, en ese caso, pues también al convertirse en una cosa que no está susceptible de apropiación individual, evidentemente el derecho derivado de esa apropiación individual, de que estar en el comercio, que sería ese enfiteusis, también finaliza. Bien, ¿estamos claros hasta allí? Sí, profe. Ok, entonces, para darle, digamos, finalización a este punto de la enfiteusis, yo creo que es importante plantear o puntualizar diferencias que existen con otros derechos. ¿Ok? En la enfiteusis existe un solo inmueble que está, en un principio existe un solo inmueble que está afecto a esto. O mejor dicho, la relación enfitéutica puede perfectamente existir sobre un solo inmueble, a diferencia del caso de las servidumbre prediales, que, como bien sabemos, necesariamente amerita que existan dos o más inmuebles.
En la enfiteusis existe la obligación de cultivar, lo cual no es una obligación consustancial que esté prevista para las servidumbres prediales ni personales. O sea, no es inherente a esta figura de las servidumbres prediales o personales esta obligación de cultivar, lo cual sí es esencial en la enfiteusis. La enfiteusis necesariamente es onerosa porque tiene o incluye pues el pago de ese canon, de ese censo, de ese vectigal del que hemos hablado, ¿ok? Que por supuesto le corresponde al enfiteuta como contraprestación a el derecho que ostenta. En cambio, en las servidumbres prediales y personales, como hemos hablado, bien podían ser onerosas, bien podían ser gratuitas. Incluso en algunas de estas servidumbres personales, ese carácter de gratuidad o esa intención de gratuidad era más latente en el sentido de que o en muchos casos, realmente la gratuidad, hacerle un favor, hacerle un servicio a ese sujeto beneficiario de ese derecho, era lo que motivaba, sobre todo, pues como hablamos en lo que implica los derechos de habitación y de uso, ¿no? Pero en la enfiteusis, justamente, es necesariamente onerosa porque esa contraprestación debe existir. La enfiteusis, ya hemos dicho, es transmisible, es enajenable a terceros o bien a herederos. Esto se contrapone al principio de inherencia o inmutabilidad que vimos que tenían las servidumbres prediales, igualmente la inalienabilidad, perdón, de las servidumbres personales. Dijimos también que es susceptible de ser a perpetuidad, mientras que las servidumbres personales son vitalicias o por tiempo determinado. También hemos dicho que cuando se trataba de una servidumbbre personal de personas jurídicas, se entendía que por descarte el lapso de tiempo eran 100 años. Entonces, en todo caso, estaremos nuevamente en un supuesto de tiempo determinado. En principio, salvo que se plantee otra cosa, la enfiteusis es a perpetuidad. Ok, se diferencia también del arrendamiento. Hasta el momento habíamos hecho unas diferencias entre la enfiteusis con otros derechos reales sobre la cosa ajena. Ahora vamos a hablar en que la diferencia que tiene con el arrendamiento es primordialmente por su naturaleza, ya que el arrendamiento es un derecho de crédito, un derecho obligacional, mientras que la enfiteusis es un derecho real. Ahí me remito a cuando iniciamos el estudio de de las obligaciones y de los bienes, de los derechos reales, la diferencia que tiene esto con los derechos de crédito. Nótese que esta figura de la enfiteusis, a pesar de que nos es algo que hasta cierto punto nos es un poco extraño, un poco que no es común en nuestra vida diaria, sobre todo por esa vocación rural que tiene la misma, sin embargo, forma parte de nuestro derecho positivo venezolano, inclusive pues al día de hoy, es derecho vigente. Si ustedes revisan pues el artículo 1565 y siguientes del Código Civil, vemos que tenemos una regulación por el enfiteusis. Y en ese caso, pues en la regulación moderna no se habla únicamente de que la obligación para el enfiteuta sea cultivar, sino también en algunos casos la obligación es de efectuar mejoras. Esta institución está en desuso, vamos a decir que no es de uso habitual, pero eso no significa que no esté vigente. ¿Okay? El derecho de superficie. Lo primero que tenemos que decir que este es otro derecho real sobre la cosa ajena que fue creado por el derecho honorario, el derecho pretoriano. Entonces, por eso a veces también se le conocen doctrinas como derechos reales pretorianos, tanto a la enfiteusis, al derecho de superficie e incluso a los derechos reales de garantía. ¿Qué significa esto? El titular del derecho de propiedad concede el pleno goce sobre una edificación que está construida en su terreno. O, si lo vemos de otra forma, el titular del derecho de superficie se le concede el pleno goce de una edificación que está construida en terreno ajeno. Y ese goce de esa edificación viene, por supuesto, con la autorización de ese propietario del terreno mediante el pago de igualmente un canon, que en estos casos se llamaba solarium o pensio, que también por lo general era una anualidad. ¿Ok? Fíjense que esto implica una
escisión de lo que sería el derecho de propiedad, porque como hemos visto, conforme las reglas de accesión, normalmente el propietario del terreno también se constituye en propietario de la edificación que esté sobre el mismo, ¿ok? Sin embargo, pues a través de este derecho de superficie se puede hacer una excepción a esa regla general de accesión, y entonces se produce una limitación o un lindero de carácter horizontal, por llamarlo de esa forma. Entonces, en esta relación, una vez que existe, ese titular del derecho de superficie, del derecho sobre la edificación, se llama superficiarius, y el propietario del suelo se denomina dominus soli, o sea, dueño del suelo. Esto surge porque se permitió en un momento a los particulares construir en terrenos públicos, pero dándoles un derecho a que tales edificaciones las pudieran operar, las pudieran beneficiarse de ellas, gozar de ellas a perpetuidad o por largo plazo, contra el pago de la contraprestación. Y si nos vemos pues la necesidad económica que hay en el trasfondo de esto, vamos a imaginarnos que existían una gran cantidad de terrenos públicos que posiblemente ese ente público, el Estado, las municipalidades, no querían enajenar a privados, pero al mismo tiempo tenían un interés en que se edificaran. Y por supuesto, ningún sujeto privado iba a invertir recursos en edificar en un terreno que no era de él, si no tuviera unas razonables garantías de que esa inversión la iba a poder la iba a poder, ¿cómo se llama? Que tuviera un respeto sobre la misma. Eh, por supuesto, también la idea para ese propietario del terreno era recibir alguna contraprestación, y de ahí sale la idea pues de esta anualidad. Ok. Eh, Esta es otra institución que originalmente tuvo su base en la noción de arrendamiento, pero que el derecho pretoriano le otorgó un carácter de derecho real para justamente robustecer, hacer más firme esa protección que tenía el superficiario frente a terceros e inclusive frente al dueño del suelo para el respeto de su derecho. La regulación, al igual que el enfiteusis, podía ser constituida por acto entre vivos, por adjudicatio y por usucapión, por supuesto, usucapión del edificio luego de su construcción, suponiendo que el edificio está construido y sobre un terreno, y resulta que el tercero pues lo comienza a poseer, comienza a, digamos, pagar una contraprestación por eso, podía entonces por esa vía reconocerse en un tiempo futuro y cumplidos los lapsos legales, o reconocerse pues la existencia o la formalización de esa relación en un derecho real de superficie. Es un derecho susceptible de transmitirse por herencia. Igualmente, el superficiario podía enajenar libremente su derecho a terceros sin necesidad de notificación y sin tener que pagar el laudemium, que esto constituye pues evidentemente una diferencia entre lo que es la superficie y el derecho de enfiteusis. Inclusive podía constituir hipotecas sobre el mismo a los efectos pues de lograr financiamiento para continuar la construcción o lo que fuera. Siendo un derecho real, contaba con mecanismos de defensa frente al propietario, con esa acción real, o sea, esa acción in rem. También gozaba de una excepción contra la excepción reivindicatoria que le fuese opuesta, por supuesto, por el propietario. Si en algún momento ese propietario venía y lo demandaba, exigiendo pues que se le devolviera la propiedad, o diciendo que había una persona en su propiedad sin tener un derecho, entonces en ese juicio el superficiario podía excepcionarse bajo la premisa de que existe ese derecho real de superficie. Tenía la protección interdictal de la que ya hemos hablado también en carácter de poseedor del bien. ¿Cómo se extinguía la superficie? Bueno, supuestos similares a los que ya hemos visto. Por destrucción de la cosa, por falta de pago, por confusión, o sea que es la figura del superficiario y del dominus soli se consolida en la misma persona, por la usucapión que un tercero pudiera ejercer sobre el bien,
por el cumplimiento del plazo, cuando la superficie estaba definida a un tiempo determinado, por renuncia al derecho y por convertirse en cosa extracomercio. En esencia, los mismos supuestos que analizamos para la enfiteusis. En este caso, también podemos ver como diferencia que este derecho no existe en el derecho, digamos, en la regulación civil contemporánea en Venezuela. O sea, en nuestro Código Civil, en algún momento este derecho de superficie no se dejó de existir. Sin embargo, en otros países de tradición romanista, todavía se le ha considerado que tiene una determinada utilidad jurídica y económica y todavía al menos nominalmente se mantiene. Por ejemplo, en la legislación española, el derecho de superficie sí sigue existiendo. Bien, con eso le damos final a la temática del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. No, profe, todo claro. Ok, excelente. Bueno, la idea era hacer este contenido hoy relativamente corto para poder la semana que viene, como ya les dije al inicio de clase, pues creo que nos estaba grabando, tratar de hacer la siguiente clase presencial que ya sería la última, con los derechos reales de garantía y aprovechar ese tiempo también para poder pues hacer alguna actividad de aclarar dudas, digamos, pues retocar algunos de los aspectos que van para el parcial, etcétera. Como les digo, bueno, la idea sería que podamos hacer esa clase presencial, si están de acuerdo, eso lo terminamos de validar por el WhatsApp y por supuesto dependiendo del tema de COVID y los permisos que nos dé la universidad al respecto. ¿De acuerdo? Sí, Ok, profe. profe. Bien, entonces lo conversaremos y estamos tomando pues las indicaciones en estos próximos días por el grupo de WhatsApp. Bueno, si no queda más nada pendiente, con esto terminamos nuestra sesión de hoy. La grabación, como es habitual, y las láminas se las pondré a la brevedad de módulo 7. Gracias, profe. Feliz día. Igualmente para Perfecto, profesor, ustedes. muchas gracias. Hasta luego. Chao, profe.